El Señor, cuando empezamos la casa del herrero, me dijo, es tiempo de que des un fruto procesado, me dijo así. No me basta el fruto silvestre. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice eso? No le basta el fruto que uno da porque lo dio, ¿sí? Como la semilla que cae a la tierra y de repente dio un fruto, dio un fruto. Me salió un arbolito en el patio, a algunos le ha pasado quizás. Así que de repente tiraron un cuesco de durazno y salió una mata. Oh. Eso es un fruto silvestre, salió, ¿sí? El Señor está buscando el que podamos tomar las semillas, apreciar la semilla, cultivar la semilla y dar un fruto que permanezca, ¿sí? Amén. Y para eso es necesario el que podamos empezar a ser cada vez más profundos y consistentes en lo que el Señor nos está entregando, ¿sí? ¿A qué voy con eso? Tenemos que ser, por ejemplo, personas que escudriñan la palabra, no solo que leen la palabra, ¿sí? Porque hay muchos que la leen o la leemos solamente, pero nunca la escudriñamos, nunca nos introducimos en lo que el Señor quería decir con ese versículo, que a veces es un poco raro, pero que tiene tanta profundidad. Y el Señor ve el hambre en esos que escudriñan. El Señor ve el hambre en esos que dan una milla extra, aquellos que no se conforman con tener un tiempo de reunión, sino que siguen y perseveran, y el que la sigue, sí, primera de José, es verdad, el que busca y si no busca, el que pide, hay algunos que no piden, ¿sí? El que llama, se le abrirá, pero algunos no llaman. Entonces tenemos que ejercer esos principios, esos inicios que el Señor dijo, si tú haces esto, va a venir esto otro. Pero a veces nos quedamos ahí, estáticos, esperando que algo venga del Señor sin hacer nada. Y no estamos en ese tiempo. No estamos en un tiempo para vivir así. Amén. Y le di título a esta palabra, se llama Volviendo a la Fuente. Amén. La palabra en el Salmo 87, 7 específicamente, vamos a leer todo el Salmo 87, pero dice, y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Todas mis fuentes están en ti. Y la palabra completa dice, Salmo 87, su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Amén. No está de más mencionar que el nacer en Sión no es que nacimos directamente en Sión, naturalmente, ¿sí? Y cuando habla de las fuentes, no se está refiriendo solo a fuentes naturales que podamos tener en nuestra casa, sino que está hablando de fuentes más profundas que determinan nuestra vida. Y hoy día vamos a hablar específicamente de nuestras fuentes. ¿Qué es lo que son nuestras fuentes? ¿Dónde están nuestras fuentes? Porque el salmista dice, todas mis fuentes están en ti. Y no está de más preguntarse, ¿dónde están todas mis fuentes? ¿Sí? Cuando dice todas mis fuentes, está diciendo que no hay solo una fuente, sino que son muchas fuentes, ¿cierto? Y que las distintas fuentes de nuestra propia vida pueden estar en distintos lugares, ¿sí? Ahora, dice que aquellos que están en Sión reúnen sus fuentes en el Señor. Amén. Entonces vamos a ir hilando un poco o estudiando de qué se tratan estas fuentes para poder ir examinando en nuestro corazón dónde están mis propias fuentes. Amén. Y dentro de esto voy a hablar acerca de un par de sistemas que son de alguna forma sistemas que buscan tomar nuestras fuentes y llenarlas. ¿Sí? Así que voy a tratar de ser lo más dinámico porque hoy día quiero enseñar un par de cosas. ¿Qué son las fuentes? Las fuentes son depósitos diseñados para contener y hacer brotar aguas, ¿sí? Las fuentes están hechas para contener y para hacer brotar, para dar aguas.
¿sí? Entonces, cada uno de nosotros tiene fuentes en su vida, en su corazón, que están diseñadas para recibir y para entregar. ¿Amén? ¿A qué fuente se refiere? El salmista se refiere a las fuentes contenedoras de aguas del Espíritu que operan en el corazón. El Señor nos diseñó y nos dio un corazón capaz de contener de lo que venía de Él y transmitir lo que venía de Él. Y nuestro corazón fue establecido es como una gran fuente formada por muchas fuentes, ¿sí? Es un gran contenedor de aguas diseñado para dar aguas, ¿sí? La palabra en Proverbios 4:23 dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida, ¿sí? Desde tu corazón es de donde brota tu vida. Amén. Nuestro corazón es un depósito de agua formada por diferentes fuentes diseñadas para contener y manifestar el fluir del Espíritu que emana del Abba. El diseño original decía: el corazón del hombre va a estar conectado a una fuente eterna. Y desde esa fuente eterna va a beber continuamente y va a entregar de lo que está recibiendo. Abba Padre, Abba, en su raíz habla de una fuente, de un origen, del principio. Cuando nosotros clamamos Abba, estamos clamando a una fuente, ¿sí? No es solo, el papá no es solo el que te abraza, sino que es aquel que es una fuente que gestó vida sobre ti y desde la cual nosotros transmitimos vida. Un gran problema está en que a veces buscamos la vida en alguna parte para poder transmitirla. Y lo que se necesita en realidad es conectarse a esa fuente. Amén. Ahora, hay distintas fuentes que necesitamos ir viendo en nuestro corazón. Hay fuentes de amor en nuestra vida. Escribí: hay fuentes de gozo, hay fuentes de pureza, hay fuentes de vida, fuentes de poder, fuentes de sabiduría. Hay innumerables fuentes en nuestra vida, en nuestro corazón, que necesitan ser saciadas por el Abba, ¿sí? Nuestro Dios es completo. Él lo tiene todo. Él tiene la capacidad de satisfacer, como a veces hacemos evangelismo, decimos: Dios puede satisfacer tu sed, ¿sí? En una predicación clásica donde decimos: hay una necesidad en tu corazón que solo Dios puede saciar. Pero ¿cuánta de esa necesidad realmente está saciada en nuestra vida? Eso se va a mostrar en la forma en la que vivimos. Porque nuestra forma de vida va a manifestar el agua que estamos, por un lado, recibiendo y el agua que estamos entregando, porque del corazón brota la vida. Amén. Entonces hay distintas fuentes. Y yo le pido al Señor que pueda empezar a hablar a cada uno de las fuentes de su propio corazón que necesitan ser cubiertas por sus aguas. Amén. Porque necesitamos ese fluir. Necesitamos que nuestras fuentes estén llenas, que nuestra copa rebose. Amén. De esas aguas que vienen de la fuente eterna, del Abba. Amén. El diseño de la fuente busca reproducir el corazón del Padre al depositar en los hijos el fluir de su propia vida. Dios dijo: yo voy a entregar mi vida a mis hijos para que ellos la reproduzcan, ¿sí? Somos reproductores de su vida. Cuando hablamos de que somos cristianos, en realidad se refiere a aquellos que muestran a Cristo en su vida. Amén. Nosotros estamos llamados a mostrar a Cristo. Amén. A manifestar a Cristo. Había escrito en unos apuntes: la revelación no es solo aquella que de repente nos impactó como un conocimiento que llegó, digamos, a nuestra conciencia, sino que la revelación real es la que logra manifestarse desde nosotros. Dios quiere que nosotros revelemos su gloria en la tierra. Pues dice que la tierra está llena del conocimiento del Señor, no es como un conocimiento ilusorio, si se puede decir. La tierra se ha de llenar del conocimiento del Señor cuando los hijos lo revelen, lo muestren. ¿Sí? Cuando esas aguas, digamos, fluyan desde ti, como las aguas cubren la mar, dice, esas aguas han de brotar desde nosotros, dando a conocer a la fuente a la que estamos conectados. Amén. Las fuentes de nuestro corazón fueron diseñadas como receptoras y reproductoras de las aguas. Por esto necesitan estar conectadas ¿le dimos su espacio? Por esto necesitan estar conectadas a los ríos del Espíritu, recibiendo un fluir continuo de aguas frescas, ¿sí? Hay un problema con las fuentes, que las fuentes tienen la posibilidad de que dejen de recibir aguas y se estanquen, ¿sí? Otro gran problema que a veces sufrimos de alguna manera en la iglesia. De repente llegó un fluir de aguas del Espíritu fresquísimo, tan fresco que nos quisimos quedar en ese fluir, en esas aguas que llegaron, pero no permitimos que fluyeran.
las aguas del Señor están hechas para fluir. ¿Sí? Otras veces lo he mencionado, las aguas del Señor no están hechas para ser contenidas y guardadas. Las aguas del Señor están hechas para que fluyan, ¿sí? Como un río. Por eso el Señor dijo, el que creyere en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. ¿Sí? No es un fluir de agotera, donde uno abre y cierra la llave, que es lo que a veces hacemos realmente en nuestra vida. Como que de repente viene el Señor y nos toca y soltamos algo del Señor y quedamos tan felices porque algo soltamos. Ahora, lo que el Señor pensó en el hombre cuando lo diseñó es que continuamente fluyera un agua de vida desde su corazón. Sus aguas pudieran fluir desde nosotros. Amén. El corazón del Padre se conecta a los hijos a través de las aguas. ¿Sí? Dice la palabra que del trono del Señor y del Cordero fluye un río. Amén. Y es ese río en el cual muchas veces el Señor en adoración o en distintos tiempos nos dice, sumérjanse en las aguas. ¿Sí? En las aguas que salen del Cordero también brota una corriente de agua viva. Y es donde nosotros nos sumergimos a veces y el Señor nos sana, nos restaura, donde nos sumergimos ahora. Que el Señor empezó a hacer fluir un agua fresca, que empezó a restaurar nuestra vida, que empezó a levantar esas palabras, esa eternidad que el Señor depositó en nuestro corazón. Amén. El asiento de nuestra voluntad en el corazón opera como una puerta que permite el fluir de nuestras fuentes. En nuestras fuentes, como en nuestro corazón, hay fuentes de agua. ¿Sí? ¿Ok con eso? Y nuestro corazón también funciona como una puerta que se abre y se cierra a ese fluir. O que se abre y se cierra a recibir aguas. ¿Sí? Hay una puerta en nuestro corazón que es capaz de abrirse o cerrarse. Por eso el Señor en el Salmo 87 parte hablando y dice que ama las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Y termina hablando acerca de la fuente. Dios ama esto y los que están habitando en Sion tienen todas sus fuentes en Dios. ¿Sí? Hay una relación, digamos, contextual que habla del espíritu de este salmo. Dios ama Sion, Dios ama las puertas que están en Sion, esas que se abren para que entre el Rey de la Gloria. Ahora, los que se abren al Rey de la Gloria son aquellos que tienen sus fuentes puestas en Él. ¿Amén? ¿Sí? ¿Se entendió? Vamos a ir reforzándolo. Según el diseño, esta puerta se abriría tras la inclinación del corazón. La puerta de nuestro corazón se abre según su inclinación. Cuando nuestro corazón se inclina delante del Señor en adoración, se abren las puertas para que vengan sus aguas y para que se reproduzcan sus aguas. Amén. Un corazón inclinado hacia el Señor es un corazón que abre sus puertas para que Él entre y para que Él se manifieste. ¿Sí? Hemos entendido que esas puertas que se abren al Rey de la Gloria somos nosotros mismos que nos rendimos delante de Él y permitimos su manifestación. Amén. Los que permiten el gobierno de Dios en su propia vida, en su familia, en su ciudad, somos nosotros. Porque nosotros somos las puertas eternas. Amén. Las aguas que contienen nuestras fuentes dependen del origen y el lugar en el que están establecidas nuestras puertas. ¿Sí? Las puertas que están en Sion tienen sus fuentes en Sion. Amén. Y se abren para reproducir y manifestar lo que está en Sion. Amén. Ahora, ¿dónde están nuestras puertas? ¿Dónde están nuestras fuentes? ¿Hacia dónde está inclinado nuestro corazón? Y para allá más o menos donde me voy a ir enfocando. Amén. ¿Por qué? Porque el corazón tiene una dinámica que según la palabra dice que llega a ser engañoso más que todas las cosas. Ahora, ¿Dios formó el corazón del hombre para que fuera engañoso? O sea, Dios creó a Adán y dijo, tu corazón va a ser engañoso. No, porque lo creó a su imagen y semejanza. Y el corazón de nuestro Padre no es engañoso, no es mentiroso. ¿Sí? Hay una degradación que se produjo en el corazón del hombre que hizo que en algún momento llegase a ser engañoso más que todas las cosas. Más que todas las cosas. O sea, uno dice, no, eso es súper engañoso, pero el corazón es más engañoso que eso. ¿Sí? La caída del varón y la varona en Edén produjeron la desconexión de la fuente eterna. Ahí empezó a colapsar esta fuente que fue diseñada para contener el agua de vida que venía del Padre. Cuando el hombre peca, se desconecta. Dice, por tanto, todos pecaron, fueron destituidos. ¿Sí? Destituir quiere decir quedar fuera. ¿Sí? El hombre quedó fuera, se separó de la fuente. ¿Sí? Y ahí empezó todo un desequilibrio, un colapso. ¿Por qué? Porque en un momento el hombre estaba conectado a la fuente, tenía un agua que fluía continuamente, estaba acostumbrado a un fluir,
pero de repente como que se le cortó, ¿sí? Ya dejó de fluir esa agua, y ustedes saben que cuando hay una crisis, un terremoto, se corta el agua y empieza a colapsar todo, ¿sí? O sea, se cortó el agua o no sé, dicen va a haber un terremoto y está el dicho junten agua, ¿sí? Junten agua. ¿Por qué? Porque si se corta el agua, empieza a escasear la vida hasta que se muere, ¿sí? No podemos vivir días sin agua, nuestro cuerpo está hecho de agua. Amén. Fuimos formados, fuimos gestados en aguas, naturalmente, y en el Espíritu también. Amén. Fuimos gestados en las aguas del corazón del Padre, de ahí salimos. Y esta conexión a la fuente era como ese cordón umbilical del Abba Padre, ¿sí? Que suministraba continuamente lo que Él era y llenaba nuestras fuentes, y desde esas fuentes se llenaba la tierra de su conocimiento, ¿sí? Inicialmente, cuando Adán estaba en la tierra estaba llena del conocimiento de Dios. Ya estaba llena. ¿Por qué? Porque Adán caminaba y manifestaba lo que Dios era. Tenía su imagen y semejanza y podía reproducir lo que Dios quería. Amén. Las fuentes del corazón quedaron sin suministro y expuestas a la necesidad de ser cubiertas. Cuando Adán sale de Edén, cuando Adán peca, nace un concepto desconocido, la necesidad. ¿Cuántos de acá tienen necesidad? ¿Cuántos de acá han experimentado la necesidad? Nacimos de alguna forma experimentando la necesidad, pero Adán no sabía de necesidad, porque estaba completamente saciado, habitaba en la plenitud del Señor. Entonces él no sabía de necesidad. Ahora, cuando Adán sale, emerge un concepto, necesidad. Necesitas, ¿sí? Adán no sabía que estaba desnudo hasta que pecó y se vio desnudo y necesitó cubrirse. Porque pudo haber salido ante el Señor y decirle, Padre, mira lo que hice. Pero no, se vio expuesto y empezó a sentir una necesidad que le hizo empezar a tomar acciones para seguir viviendo de alguna manera. Amén. Esto dio cabida a que el padre de mentira comenzara a suministrar aguas de muerte. Acá es donde entra el otro padre en la humanidad, si se puede decir así. El padre de mentira. ¿Por qué? Porque el hombre que ya no tenía la capacidad de conectarse a la fuente, empezó a buscar aguas que pudieran suplir su necesidad de ser llenos y también de poder entregar algo. Y ahí es donde se conecta a otra fuente, donde el diablo literalmente se presenta como un nuevo papá y le dice, mira, yo te voy a empezar a dar ciertas cosas, ¿sí? Porque tú tienes una necesidad. Empezó a hacer el evangelismo del infierno. Tú tienes una necesidad, yo la quiero suplir, ¿sí? Tú tienes necesidad de amor, yo voy a cubrir tu amor. Tú tienes necesidad de seguridad, yo voy a cubrir tu seguridad. Tú tienes necesidad de tantas cosas, como dice el hermano. Yo la voy a suplir. Pero a cambio tú vas a empezar a reproducir lo que viene de mi fuente. Y el corazón se volvió así engañoso. ¿Por qué? Porque empezó a beber engaño, bebió ilusión del infierno y empezó a reproducir lo que bebía. Porque el corazón de lo que bebe entrega. Dad de gracia lo que de gracia recibisteis, ¿sí? Recibiste de mí algo de gracia, yo te lo regalé, dijo el Señor, entonces ahora entrega lo que yo te di. Amén. ¿Se entiende? Santiago 3:11 dice, ¿acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra fuente? Que de repente pueda hablar bendición y maldición. ¿Qué pasó en nuestro corazón? Si tu corazón solamente habla vida, si tu corazón solamente habla bendición, es porque estás súper bien. Pero si de repente tu corazón como que tambalea y empieza a hablar incredulidad, empieza a hablar maldición, empieza a hablar queja, es porque hay una fuente en tu vida que necesita ser llena por las aguas del Padre, porque se llenó de otras aguas. ¿Desde dónde se expresa? La mayor expresión de la fuente de nuestro corazón en nuestra boca. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Entonces la boca, la palabra expresa lo que hay en el corazón. ¿Qué es lo que habla el Señor? Lo que abunda en su corazón. Por eso es tan exquisito escucharle y debe ser tan preciado. Porque cuando Él te habla, está soltando la abundancia de su corazón sobre ti. Cuando Él te habla, está derramando sus aguas sobre ti. Amén. El pecado y la muerte comenzó a mostrarse desde el corazón del hombre. ¿Sí? Vimos, los varones vimos cómo el pecado se gesta en el corazón. ¿Sí?
El corazón. Y el Señor dice en Mateo 15, 18, 19, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etc. Del corazón brota. De la fuente del corazón es de donde sale nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, aún lo que sentimos. Por eso el pastor Andrés nos decía, es mejor no creerle a lo que viene en nuestro corazón. Es mejor ir a la fuente, pesarlo delante del trono y decir, Señor, mira lo que está en mi fuente. Trae tus aguas, llénalo con tus aguas para que se reproduzca lo verdadero. Porque nuestro corazón tiene una tendencia, tiene una inclinación por la iniquidad, a lo falso. Y eso también se produce porque los sistemas en los cuales vivimos son falsos. Entonces estamos llenos de falsedad. Nuestro entorno está lleno de lo superficial, está lleno de lo aparente, de lo inmediato, de lo que carece de sustancia. ¿Por qué? Porque los sistemas de este mundo no tienen sustancia. ¿Por qué? Porque no están conectadas a la fuente. Nuestra vida, nuestra familia van a carecer de sustancia si no nos conectamos a la fuente. Y eso no depende de cuánto hagas, de cuánto te esfuerces en la vida. Lo que se necesita es inclinar el corazón ante la fuente eterna para que Él la llene. Si es la única forma. No hay otra forma. Si no hay otro mecanismo. Entonces, Jeremías 2:13 dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, dice. Y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. ¿Sí? El hombre necesita agua, sí o sí. Entonces, en su existencia siempre las ha procurado y las ha necesitado. Incluso hay guerras que se forman en torno al agua. ¿Sí? Hay quienes dicen que la próxima crisis mundial, posible detonadora de guerras, dicen, es el agua. ¿Por qué? Porque todos van a pelear por el recurso más escaso. Así se dice. Ahora, el hombre empezó a cavar, dice, cisternas rotas. Cuando Dios habla de cisternas rotas, para contener agua, están hablando no de un agua natural, está hablando de un agua espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios mismo está diciendo, han dejado a mí que doy un agua viva, y cavan cisternas, ¿sí? Cavan pozos, cavan asideros para contener agua que se derrama. El engaño del corazón condujo al hombre a vivir en sistemas de mentira y de muerte. ¿Sí? Y acá me voy a meter a hablar un poco en un par de sistemas que necesitamos visualizar, que necesitamos confrontar, sobre todo por los tiempos que el Señor está trayendo en nuestra casa. ¿Sí? El Señor nos trajo acá a Providencia y nos dijo, quiero que conozcan la verdadera provisión. Y dijo, acá operan sistemas de falta provisión. ¿Sí? Entonces voy a hablar acerca de 2 sistemas que representan mucho estas cisternas que no retienen el agua. El hombre vive tratando de edificar cisternas para almacenar agua, porque es su necesidad. ¿Sí? Como lo necesito, entonces algo voy a hacer para poder contenerla, porque cuando la requiera voy a poder echar mano sobre ella. Amén. Cavar cisternas rotas es desarrollar sistemas de contención de aguas en la búsqueda de satisfacer la necesidad de agua de vida sin tener la capacidad real de producirlo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de hacerse cisternas? ¿Sí? De hacerse asideros, lugares para poder depositar agua que no las logran contener. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las aguas que vienen de este mundo no permanecen, no tienen sustancia, son falsas, son ilusorias. Amén. Entonces voy a hablar de 2 sistemas que están relacionados con estas cisternas. ¿Sí? Voy a hablar de sistemas de sustento y sistemas de provisión. ¿Sí? Estas son las cosas que me gusta hablar. Sí. ¿Por qué? Porque los sistemas de sustento y de provisión son lo más obvio y evidente que se da en la tierra. Porque todos lo vivimos de alguna forma, todos estamos expuestos a esto. Voy a ir definiendo, voy a partir por los sistemas de sustento. Pues dice, la presencia... Adán habitaba en el huerto y dice que el huerto dice que venía un río y de ese río se ramificaban 4 ríos más. Adán
aún físicamente, habitaba en un entorno lleno de aguas, de corrientes que fluían constantemente. No solo habitaba conectado al corazón del Padre, sino que habitaba en un entorno de aguas. Cosa que si tenía sed podía ir a Gijón, podía ir a Pisón, podía ir al Tigris, podía ir al Éufrates, a beber según la naturaleza de esas aguas, ¿sí? El libro del pastor Andrés define un poco de qué se trata cada uno de estos ríos. No soy un experto en eso, así que tampoco me voy a poner a predicarlo, no voy a plagiarle la prédica, pero puede leer el libro del pastor Andrés para poder profundizar, escudriñar en lo que estamos hablando. Ahora, quiero que veamos esto. Adán habitaba en un entorno donde habían aguas constantemente fluyendo, no retenía, fluyendo. No tenía ahí un pozo, no tenía un lago, no tenía un río que estaba fluyendo constantemente. Amén. Ahora, Adán sale y aún de ese entorno es removido. Tanto así que 2 ríos desaparecen. Pisón y Gijón, no hay evidencia, no se sabe dónde están. ¿Sí? Desaparecieron ríos. ¿Qué agua venía de esos ríos? Eran aguas del Espíritu. Eran aguas eternas que el Señor las tuvo que sacar porque el hombre ya no tenía la capacidad de beberlas. ¿Sí? Dice la palabra que lo espiritual se acomoda a lo espiritual. ¿Sí? Entonces las cosas espirituales que vivía el hombre ya no las podía vivir porque murió de alguna forma en su espíritu. Si a veces no entiende las cosas espirituales, si a veces dicen, no, está medio loco ese hermano que habla cosas raras, y todos en tu entorno dicen amén a las cosas que dicen, y están todos locos en esta sala porque todo habla cosas raras y todos le creen, es porque necesitas empezar a conectarte a lo espiritual. Porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual y el hombre natural dice, no entiende las cosas del espíritu. Para él son locura. Entonces, si de repente nos tratan de locos por hablar cosas muy espirituales, es porque estamos en una sintonía distinta. ¿Amén? Entonces, Adán sale de ese lugar y, como mencioné, surge el concepto de la necesidad. Ya no tenía las aguas que venían del Padre, de la fuente, y tampoco tenía las aguas que venían de los ríos. Entonces, la exposición, salen de ese lugar, que era un entorno de vida, y entendemos que el hombre sale en muerte y se encuentra con un nuevo sistema, que es el imperio de la muerte. ¿Sí? Lo hemos hablado varias veces. No voy a profundizar mucho en eso. Pero el hombre empieza a vivir con la muerte hablándole al oído. Un ejemplo claro. La maldición de Dios, de alguna forma, sobre el hombre, le dice, ahora vas a comer, vas a tener el pan como fruto de tu trabajo. Antes el hombre no vivía así. ¿Sí? No estaba pensando en trabajar para comer, era como los niños. ¿Sí? Un niño sano, en un entorno sano, tiene hambre y pide comida. O una guagua se pone a llorar. ¿Sí? Porque alguien le tiene que dar lo que está necesitando de alguna manera. Adán vivía así. No tenía conciencia de necesidad porque estaba satisfecho. ¿Sí? Había sido suplido en todo. Ahora el hombre sale y se da cuenta que si no trabaja para comer, se muere de hambre. ¿Sí? Sale del entorno seguro. Sale de esa habitación en el Abba y empieza a tener que buscar algo para satisfacer sus necesidades. ¿Amén? La exposición al imperio de la muerte gestó 2 sistemas que torcieron la manifestación de la vida del hombre y que hasta el día de hoy operan determinando el fluir de la vida en la tierra. ¿Sí? Los sistemas de sustento y de provisión son los que determinan dónde invertimos la mayor cantidad de nuestro tiempo. ¿Sí? Yo estoy 9 horas trabajando, todos los días. Más transporte, pueden ser 10 horas fuera de mi casa, todos los días. ¿Sí? La mayoría más o menos anda por ahí. La sociedad en general vive así, ¿cierto? Cuando el hombre sale de Edén, pasa de un sistema de vida basado en la vida a un sistema de vida basado en la sobrevivencia. La sobrevivencia no es para los hijos. La vida es para los hijos. Por eso Jesús viene y dice, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Yo vengo a traerles vida, pero una vida distinta. Ustedes están viviendo una vida, pero yo traigo otra, una vida abundante. Que no tiene que ver necesariamente con la abundancia de recursos, sino con una vida que fluye abundantemente. No es ese riachuelo que a veces parece ser vida, esa gotita que de repente salta como vida. No, yo traigo una vida abundante. Traigo un fluir del corazón del Padre suficiente. Amén. Entonces, sistemas de sustento. Sustento significa, o su raíz habla de sostener por debajo, ¿sí? Como un cimiento.
El sustento habla de lo que te sostiene, ¿sí? De lo que te afirma, de lo que te da estabilidad, de lo que te da seguridad, ¿sí? El primer sistema que se le rompe al hombre en su corazón, o la primera fuente que de alguna forma se empieza a exponer a causa de la necesidad, es el sustento. Porque el hombre antes vivía seguro, no tenía necesidad de nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba completo en él. Entonces, no estaba preocupado de dónde estaba cimentada su casa, porque estaba bien cimentada desde el principio. Ahora, Adán sale y ya empieza a preocuparse de eso. ¿Cómo me sostengo en esta tierra? ¿Cómo me sostengo en esta tierra que me da cardo y espino? La tierra que antes me daba el buen fruto con abundancia, ahora me da cardo y espino. Me tengo que sostener de alguna forma, necesito una estabilidad, ¿sí? Habla de lo que sostiene la vida. La primera referencia de sustento es alimento. O sea, uno dice, busca sustento y dice alimento. Y después dice lo que te sostiene por debajo y qué sé yo. ¿Por qué? Porque el alimento es lo más inmediato. O sea, despertamos con hambre todos los días. Al menos yo. Y tomamos un buen desayuno porque nos da hambre. ¿Sí? Entonces, la primera referencia, asociación del sustento, se da en torno al alimento y a la seguridad, ¿sí? Porque si yo estoy en un entorno inseguro, un entorno peligroso, entonces siempre estoy tambaleando, ¿sí? Es lo que me sostiene. Lo que me sostiene está medio endeble, ¿sí? El hombre murió a la vida del espíritu y comenzó a sobrevivir en esferas naturales, ¿sí? Eso ya lo dije. Las fuentes de alimento y seguridad que eran suplidas por el Abba quedaron expuestas al imperio de la muerte. Lo que antes estaba suplido, el imperio de la muerte dice, acá voy a hacer la mía, ¿sí? La palabra dice en Hebreos que el imperio de la muerte sujeta la vida a servidumbre, ¿sí? Dice, todos los que estaban sujetos a servidumbre por el imperio de la muerte. Dice que el Señor quebró el imperio de la muerte para liberar a los que estaban sujetos durante toda su vida a servidumbre por el temor de la muerte, ¿sí? El temor de la muerte entró en el hombre cuando se vio expuesto a la muerte, porque antes no había muerte, ¿sí? Entonces, al verse expuesto a esto, el imperio de la muerte dice, acá yo hago la mía. Y empieza a generar sistemas de esclavitud y de dependencia para que el hombre le necesitara a fin de ser sustentado. Cada uno de nosotros necesita ser sustentado. Cada uno. ¿Sí? Ninguno, yo no necesito ser sustentado. Yo vivo en el aire, estoy flotando. No. Todos necesitamos al menos un piso donde estar parados. ¿Sí? Necesitamos algo que nos sostenga por debajo. Entonces Adán salió, el imperio de la muerte dijo, esta es la mía, ya no está conectado a la fuente, entonces yo lo hago esclavo mío y siembro una semilla de temor y empiezo a soltar una voz en su corazón que le dice, mañana tienes que hacer algo porque si no, no comes, ¿sí? Mañana tienes que esforzarte nuevamente, tienes que sudar tu frente porque si no, no vas a comer, te vas a morir. Ese es el temor de la muerte, ¿sí? Empieza a hablar al corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. El infierno habla muerte a través del temor, ¿sí? Es la forma de generar cautividad, ¿sí? Entonces, de repente una persona se queda sin trabajo y le viene terror a su corazón porque dice, mañana ¿cómo hago que mi familia coma? ¿Sí o no? ¿Sí? No me alcanza este mes. Tengo una necesidad acá hablándome, gritándome y por otro lado el temor diciéndome, ¿dónde está tu Dios? Empieza a hacer algo diferente. Tenés que, no sé, sacrificarte el doble. Deja de hacer lo que tienes que hacer porque, bueno, mira. Si lo básico, hay un hombre que se llama Maslow. Abraham Maslow creo que se llama. Abraham encima se llama el hombre. Que establece la pirámide de las necesidades. Dice así. ¿Sí? La jerarquía de las necesidades se llama. Y dice que las primeras necesidades que se deben suplir son las fisiológicas. Que cae de cajón, es un poco obvio. Cuando a mí me lo enseñaron en la universidad, dijo, ¿quién se opone a esto? Y dije, yo me opongo. Porque yo creo que se tienen que satisfacer primero lo que ustedes definen como las necesidades espirituales. Y di toda mi postura y me creyeron. Sí, tienes razón. Dame un ejemplo, dije el pueblo judío. El pueblo judío, por ejemplo, en su tiempo de persecución con los nazis, algunos vivían no porque tenían para comer, sino que porque tenían algo que les movilizaba a vivir. Porque ellos dicen que si tú no cubres lo básico, no puedes llegar a satisfacer otras necesidades mucho más profundas. Esa es la estructura del infierno. Dice, mira, si tú hoy día no comes, no puedes buscarme. O sea, dedícate primero a satisfacer tu necesidad evidente
Y después avanza a buscar a aquello que, entre comillas, puede satisfacer tu corazón. ¿Sí? ¿Le hace sentido? Más o menos lo ven así como que pasa en el mundo. O que a veces nos pasa a nosotros mismos, de hecho. La necesidad está presente y el temor te habla sobre esa necesidad. El hombre comenzó a desarrollar un sistema para cubrir esa fuente según la voz del temor. Se gestó el sistema de sustento, el cual persigue generar una plataforma de estabilidad temporal a través del esfuerzo y la propia capacidad. ¿Sí? El sustento se empezó a conseguir a través de mi esfuerzo y de mi propia capacidad. ¿Sí? Dios sale de esta ecuación donde Él me sostenía y yo empiezo a autosustentarme y a autosustentar las cosas que están en mi entorno. Me hago independiente. Peso sobre la cabeza del hombre que le hizo mirar abajo. Ahora Cristo quiebra eso. Cristo quiebra el yugo del pecado y de la muerte. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos vivir en abundancia, para que podamos levantar nuestra cabeza. Amén. La visión del hombre fue diseñada para perseguir el deseo del corazón, y esto es importante. ¿Por qué? Porque la visión se asocia a tu deseo. ¿Sí? Tus ojos se fijan en aquello que tu corazón desea. Un pecado de David fue que miró, deseó, ¿sí? Inclinó su corazón y derramó su vida. ¿Sí? Y así opera el pecado. Y así opera también la visión natural. Yo miro, mi corazón persigue eso como un deseo y lo atesoro. ¿Sí? El sistema de sustento está enraizado, está arraigado a un espíritu que se llama Mamón, que es el dios de la riqueza. ¿Sí? Es el falso sustentador que te da riqueza para que tú puedas satisfacer una necesidad. El sistema de provisión está arraigado a un espíritu que se llama Tiro. ¿Sí? Quien busca que tú negocies tu don, que tú negocies tu capacidad de ministrar en pos de un deseo de tu corazón. Tú entregas lo que eres. Tú entregas tu identidad, tú entregas tu propósito porque tu visión se centró en algo que era incorrecto. ¿Sí? Eva puso sus ojos en el fruto y lo codició en su corazón. ¿Sí? Lo miró, lo deseó, derramó sus aguas. ¿Sí? Su fuente de agua viva se quebró. ¿Sí? Tiro persigue eso. ¿Por qué lo persigue? Porque en esa capacidad de ministrar es donde está la semejanza del Altísimo. ¿Sí? Dice que Tiro deseó la semejanza del Altísimo. Dijo, me haré semejante, subiré al monte de Dios y me haré semejante al Altísimo. Dice. Dios puso semejanza en ti. Entonces el diablo te tiene una envidia terrible. Porque él no es semejante, pero tú sí. Un simple mortal, hecho del polvo, ¿sí? Con menos gloria. Tiene semejanza del Altísimo y yo no. Entonces va a hacer lo posible en tu vida y ha hecho lo posible y casi que lo imposible por tomar tu semejanza porque la quiere. Él quiere tu don. ¿Y cómo lo hace? Seduce tus ojos. Lo hizo con Cristo, trató de hacerlo. Lo llevó al pináculo del templo y le hizo mirar los reinos de la tierra. Le dice, si inclinas tu corazón, si me adoras, yo te lo doy. Y Jesús le dijo, no, así no es. Solo al Señor tu Dios vas a adorar. ¿Sí? El sistema de Tiro es un sistema de adoración. Es un sistema que opera en el deseo. ¿Sí? Mamón opera según la necesidad, Tiro opera según el deseo del corazón. ¿Sí? En dinámicas de adoración y produce idolatría. ¿Me van entendiendo? Sé que estoy hablando y tirando hartas cosas, pero pido al Señor que podamos retenerlas y que aún más profundo se puedan ir quebrando, se puedan ir agrietando esas estructuras de estos sistemas en nuestro corazón. Porque el Señor nos dijo, viene un tiempo en el cual ustedes van a comenzar a hacer provisión en la nación. Amén. El Señor nos dijo eso, vamos a empezar a quebrar sistemas falsos de provisión y el Señor te va a llevar a ti, el Señor nos va a llevar a hacer provisión, a manifestar aguas donde no hay aguas. Amén. Para que la tierra produzca el fruto que debe producir. Amén. El deseo del corazón se traduce en dinámicas de adoración que negocian los dones por tesoros terrenales. Tiro persigue el don.
¿Sí? Tú tienes un don, Tiro lo quiere. Si tu don está apagado, si tu don de alguna forma lo perdiste, posiblemente es porque lo negociaste. Primera negociación, tu tiempo. Dios te dice, mira, yo te doy este talento, yo te doy este don. Puede venir el temor, lo escondes o lo despriorizas porque desconoces su valor y empiezas a hacer otras cosas. ¿Sí? Estos dos sistemas, el sustento y la provisión falsa, están arraigados. Entonces, mientras tú persigues el sustento, dejaste de lado tu don. Mientras tú persigues sobrevivir, vivir de alguna manera en la tierra, dejaste tu don. Y eso te hace ser infiel delante del Señor. Pero el Señor es más que suficiente. Entonces, cuando volvemos a la fuente eterna, el Señor es tan misericordioso que quiebra el sistema de esclavitud. ¿Han visto que dice la palabra que el Señor llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres? Subiendo, dio dones a los hombres. Cuando Dios quiebra la cautividad, cuando Dios quiebra esas cárceles del imperio de la muerte que te arraigaron a ese lugar por el temor y tú sales, ¿sí? Y te empiezas a conectar a esa fuente eterna que es el Padre, te conectas al Shaddai, a tu sustento, entonces empiezan a volver los dones que te fueron robados. Empiezan a despertarse las capacidades del Espíritu para que tú seas efectivo en la vida. ¿Sí? Un gran desgaste en la iglesia es querer hacer cosas para el Señor sin el Señor. Un gran problema en la iglesia es querer hacer cosas del Espíritu fuera del Espíritu. No se puede porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Incluso entender las cosas que están acá escritas con una mente terrenal no se puede. Genera un dolor de cabeza y una estructura durísima después en el corazón. La letra mata, el Espíritu vivifica. Amén. Mateo 6, 19, 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, ¿sí? Donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Entonces Tiro te presenta un tesoro. Te presenta los reinos de la tierra. Oye, Tiro puede presentarnos los reinos de la tierra, que parecieran ser el cumplimiento perfecto de la voluntad del Padre. Lo presenta y dice, mira, acá tengo un tesoro. Adórame. Cédeme tu semejanza. Cédeme tu don. ¿Sí? Vierte tus aguas. Cuando pasa eso, perdimos todo. Se pierde la vida. Amén. Tiro establece un sistema de provisión en base a ilusiones. Él te ilusiona, él hace una falsa provisión, ¿sí? Hace creer que alcanzarás algo de valor sacrificando tu identidad y propósito. Persigue la semejanza. El sistema de provisión prostituye las fuentes del corazón, ¿sí? Hace que esas fuentes que el Señor diseñó para que se pusieran sus aguas, tú las empieces a vender. O empieces a clausurarla de plano. Entonces tu amor de repente pasa a ser un instrumento de transacción, de negociación, ¿sí? Yo amo en función de lo que me dan, ¿sí? O empiezo a inclinar mi corazón a otros amores, que después vamos a mirar ese punto, que ya queda menos. Yo sé que iba a ser un poco más largo, hoy día va a ser un poco más largo, pero procesé el fruto. Entonces salió un poco más largo, pero debiese ser un poco mejor. Amén. 1 Corintios 4, 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué es lo que vamos a mirar? ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Sí? Tiro te da una apariencia de cosas eternas, pero son cosas temporales. Te dice esto te va a satisfacer tu corazón. Presenta satisfactores falsos. ¿Sí? El Señor satisface de verdad la sed de nuestra vida. Amén. Un paréntesis, Jehová Jireh. Este es Jehová proveerá. ¿Sí? Encuentro de Abraham, el padre de la fe, amigo de Dios. Va a sacrificar a su hijo. O sea, este hombre tenía bien puestos los ojos donde tenía que ponerlos. ¿Por qué? Porque el tesoro de muchos es sus hijos. Y su corazón corre tras sus hijos. ¿Sí? ¿La han visto?
quizás una tendencia casi natural. De decir, no, mi hijo es mi tesoro. O sea, tóquenme todo, pero no mi hijo. Pero el Señor viene y dice, dame tu tesoro. Ven, preséntalo. Y Abraham dice, voy. Entonces va a sacrificar directamente a su hijo, a Isaac. Y se presenta otro sacrificio. Curioso de este sacrificio es que no es un cordero. El cordero es el hijo. Pues se presenta el papá del cordero. ¿Sí? Y ante eso que sucede, que Dios viene y se provee a sí mismo de alguna manera. Porque dice, entendemos que ese sacrificio muestra el plan redentor del Señor de que va a morir uno por todos. ¿Sí? Eso es lo que está mostrando el Señor y él, bueno, Abraham, cuánta cosa más vio. Pero ante eso sale la revelación y dice Jehová Jireh, Jehová proveerá, ¿sí? Jehová provee. Provee porque yo cedí mi tesoro, ¿sí? Y me devolvió a mi hijo, pero yo ahora puedo mirar algo que está mucho más allá. Y provee porque vio que iba a proveer de un sacrificio que iba a traer redención a la humanidad. Amén. Cristo es la provisión del Padre para nuestra redención. Y Él ya vino. Él ya pagó un precio. Él ya fue provisto como un cordero pascual. Amén. Y murió por cada uno de nosotros para romper estos sistemas, para que nuestro corazón, para que nuestra mirada se volviera a fijar en Él y para que pudiéramos retornar nuestras aguas. ¿Sí? Porque acuérdense que las aguas como vienen, van. Amén. Los sistemas de sustento y provisión operan en el corazón del hombre con aguas que nos sacian las fuentes. Wow. Que nos sacian las fuentes y que le mantienen dedicando su vida tratando de alcanzar la vida. ¿Sí? Son falsos. La necesidad y el deseo son modeladas por el imperio de la muerte. Y eso es fuerte. ¿Por qué? Porque el hombre que ya entró en una dinámica de engaño empieza a modelar sus necesidades y sus deseos en función del imperio de la muerte. Empiezan a hacer lo que la muerte quiere que hagan. Empieza a ponerte valores, empieza a ponerte sentido, incluso empieza a dar una valoración falsa para que tú camines según ese modelo. Lo que estoy hablando, todos lo enfrentamos todos los días. Si todos trabajamos, ¿sí? Si todos tenemos inclinaciones de nuestro corazón, si todos tenemos la tendencia a formar tesoros o a perseguir la riqueza, ¿sí? La necesidad y el deseo, no, ya lo dije. Ambos sistemas operan generando asentamientos de confianza en el corazón cimentados en el temor. Ese es el gobierno del imperio de la muerte para mantener al hombre en servidumbre. ¿Sí? Un concepto que es... ¿me ayuda un poco ya con el teclado, por favor? Un concepto que está detrás, que de alguna forma genera un cimiento para arraigarse a estos sistemas, es la confianza. ¿Sí? El infierno negocia, el diablo negocia, ¿sí? Y trata de generar estructuras de dependencia en la cual tú puedas llegar a depositar tu confianza en lo que Él te da, ¿sí? Entonces tú ya vives de alguna manera tranquilo porque dependes de alguien en quien confía. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces yo sé que si sigo al alero de este sistema, me va a seguir proveyendo o me va a seguir sustentando. Me va a seguir satisfaciendo en alguna medida. Y por eso asienta una estructura, una base, un cimiento de confianza. Te hace confiar en ese sistema. Te hace confiar en tu propia fuerza. Te hace confiar en tu propia capacidad. ¿Sí? La estrategia más fuerte del imperio de la muerte es que la separación se produzca porque tú mismo te independizas de Dios. ¿Sí? Esa es su estrategia. Si logra eso, o sea, ya cómo retornas si ya no dependes de otro, dependes de ti mismo. Es lo que aprendíamos acerca de Nimrod. Bueno, da para harto más que hablar. Pero el infierno busca que tu confianza, que tu dependencia se centre en otras fuentes, se centre en cisternas rotas. El problema de la cisterna rota es que el que la mira la ve llena. Ve que sacia, ve que da algo. Pero es falso.
confianza tiene al menos 3 acepciones, ¿sí? Una es confianza, se separa, confianza. Y la fianza es aquello que te respalda, que te da un soporte, ¿sí? Que de alguna forma te rescata, ¿sí? Cuando alguien, digamos, tiene algún problema y tienen que pagar una fianza, ¿sí? Confianza viene de eso, alguien que se va a poner en caso que algo pase, ¿sí? Entonces tú confías, le das aquello que de alguna forma te da fianza, tú te fías de aquello que te da fianza, ¿sí? ¿Se entiende? Otra acepción es con fe, confianza con fe. Aquello es lo que tú crees, aquello es lo que tú esperas, aquello donde tú pones tu mirada para creer. Y con fidelidad, confianza también está asociada con fidelidad, muy ligado a la fe. Dice, ¿a quién yo sirvo con lealtad? Estos sistemas buscan que tú generes servidumbre, servicio, que tú te rindas a servirles, ¿sí? En pos de conseguir o un tesoro o la riqueza. Mamón, riqueza, tiro va al tesoro. El hombre natural genera sus asentamientos de riqueza o necesidad y tesoros o deseos en la tierra, poniendo su confianza, su respaldo, lo que espera y su lealtad en cisternas que cavan según la voz de la muerte. La voz de la muerte conduce a cavar cisternas que no retienen el agua, ¿sí? Ahora, el Señor dice en Jeremías 17:5, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en las tierras de sal y donde nadie habita. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como el árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia sus corrientes. No teme cuando llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca se deja de dar fruto. Contraposición de sistema definido por dónde uno está establecido y dónde está tu confianza, ¿sí? Dice que el que confía en el hombre, el que se apoya en su propia fuerza y aparta del Señor su corazón, aparta su fuente del Señor, será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Eso es muy fuerte, porque está diciendo el que se confía en su propia fuerza y aparta su fuente del corazón del Señor, cuando venga el bien no lo va a notar, porque está en un estado de ilusión, de fascinación, un estado tan falso que viene el bien y no lo nota. Pasó la bendición por el lado de él, pasó corriendo y no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque estaba confiado en su propio esfuerzo y su corazón no estaba en el Señor, sino que estaba tras sus tesoros. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y dice, morará en la sequedad del desierto. Por mucho que se esfuerce, no tiene agua. Por mucho que se esfuerce, su fuente no logra ser satisfecha de agua. Pero el que confía, ¿sí? Aquel que pone su esperanza en que Él es el fiador, aquel que pone su fe en Cristo, aquel que da su lealtad, aquel que inclina su corazón delante de Él, va a ser como un árbol plantado junto a corriente, ¿sí? Que sus raíces se pueden allegar a un agua viva. Y dice que cuando venga el calor no va a tener temor. La voz de la necesidad, la voz de la crisis no lo aterra, no lo atemoriza, sino que su hoja está verde. Su hoja está verde y da su fruto en todo tiempo. En todo tiempo, no de repente, en todo tiempo está dando un fruto. ¿Por qué? Porque está enraizado, está conectado a las aguas que salen de la fuente. Se volvió a posicionar en el lugar correcto. ¿Sabes lo que define en qué sistema vives? Tu confianza. ¿A dónde derramas tu corazón? ¿En quién estás esperando? ¿En quién estás confiando? ¿De dónde viene tu salvación? Entonces dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Quién va a fiar por mí? Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene del Todopoderoso. Mi socorro viene del Shaddai, el más que suficiente. Ese es tu socorro. Esa tiene que ser tu esperanza. Ese tiene que ser tu sustento. Porque lo demás
es corrupción, es muerte, no hereda vida, no satisface. Entonces el Señor se encuentra con la mujer samaritana, una mujer que se acerca al pozo de Jacob a retirar agua porque sabía que necesitaba beber. Y había un pozo, el pozo de Jacob habla de la tradición, habla de ese pozo que todos conocen y vamos por obviedad. La mayoría entramos en estos sistemas porque es obvio, es lógico. Entonces hay un pozo de Jacob y viene la mujer y Jesús dice: tengo sed. Jesús también tenía sed. Y le dice a la mujer: mujer, dame de beber. Y la mujer se sorprende, dice: ¿quién soy yo? Yo no tengo valor ante ti. Yo soy samaritana y tú eres judío. ¿Sí? ¿Se acuerdan que levanté un poco la valoración en un momento? Ella dice: yo no tengo valor y tú me hablas y más encima me pides agua. Yo que vengo con sed, yo que tengo una necesidad, y Jesús lo sabía, por eso después sigue hablando de lo mismo. Yo que tengo necesidad, tú me pides agua a mí, y soy samaritana, que más encima no valgo para ti. Y el Señor le dice: mira, si conocieres quién es el que te está hablando, tú le pedirías agua. ¿Por qué? Porque dijo: mira, en su corazón hay una cisterna rota que no retiene el agua, que tiene que venir a una fuente continuamente con todo el peso que eso significaba, a retirar agua para poder llevársela. Y el Señor le dice: mira, y el Señor nos dice: mira, ¿cuál es la fuente con la que tú te acercas continuamente a tomar un agua? Y el Señor hoy día se presenta delante de nosotros y dice: si tú supieras el agua que te está hablando hoy, tú le pedirías agua y no volverías a tener sed jamás. Sino que dice: de tu interior, de su interior, saltarán aguas de vida eterna y serán como una fuente de la que brotan aguas. Entonces el Señor se presenta delante de esta mujer que tenía una necesidad vital, necesitaba el agua. Y le dice: mira, bebe de mí, yo soy un agua de vida que va a hacer que ya no tengas que alimentar una cisterna. Va a haber una fuente en tu interior que va a hacer brotar aguas. Aguas de vida, un agua de vida. ¿Sí? Y se va acercando a Sión y retomamos al principio, porque le habla de sus maridos y le dice: mira, has tenido 5 maridos. 5 que de alguna manera han tenido que proveerte una visión, pero no lo han hecho. 5 que de alguna forma debieron ser provisión, pero no fueron provisión. 5 que debieron ser sustento, pero no lo fueron. Entonces sigues buscando un marido y dice: has tenido 5, pero ahora tienes otro. O sea, has buscado en distintas fuentes, has generado distintas cisternas para saciar esa sed, esa necesidad, pero no lo has conseguido. Pero yo soy ese sustento, pero yo soy la fuente eterna de la que hoy puedes vivir. Yo soy ese con quien te puedes enyugar una vez más. Puedes quebrar el yugo del pecado y de la muerte y enyugarte conmigo. Y le dice: hay un monte, no el monte en el cual adoran tus padres, porque la samaritana le dice: mira, acá adoraron nuestros padres. Y el Señor le dice: la hora viene en que los adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. ¿Cuál es la respuesta que Jesús esperaba de la samaritana? Adoración. Le dice: conéctate a la fuente, conéctate a la fuente, y vas a subir a adorar al lugar que te corresponde. Amén. Entonces hoy día el Señor nos está diciendo: 5 maridos has tenido. El que tienes ahora tampoco sirve mucho. Son cisternas que cavaste que no contienen el agua. Pero el Señor se presenta delante de nosotros y dice: yo soy una fuente eterna. Yo soy una fuente de agua de vida que se está derramando continuamente para ti. Entonces nos vamos a acercar al Señor y le pido que podamos entrar en adoración, porque el Cordero está haciendo brotar aguas que brotan del trono y del Cordero están comenzando a fluir. Y el Señor te está atrayendo, te está llamando, porque está descubriendo las fuentes de tu corazón. Y yo podía ver mientras adorábamos cómo las fuentes comenzaban a ser descubiertas. Fuentes llenas de polvo, fuentes llenas de tierra comienzan a ser descubiertas en las aguas.
Y las aguas comienzan a quebrar el polvo, las aguas comienzan a quebrar la tierra, las aguas comienzan a llamar tu corazón, a volver a la confianza, a volver al que sustenta, a volver al que provee. Así que yo les invito a que podamos entrar, que cierren sus ojos, que no se distraigan, porque hoy es un tiempo de reconectarnos a la fuente eterna, de volver al Abba, de volver a la fuente. Así que yo te invito a que comiences a hablar al Señor, que si has identificado fuentes de tu corazón que se han corrompido, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, abrimos nuestro corazón. Padre, yo hablo a las puertas eternas que se abran ante ti y se descubran las fuentes del corazón. En el nombre de Jesús, descúbranse ahora. Padre, todo velo, Señor, todo manto de los sistemas del sustento y de la provisión, todo manto de Tiro, todo velo de Tiro que ha cegado los ojos, todo manto, Señor, todo manto, Señor, de Mamón que ha querido poner una cubierta en el corazón de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús comienzan a ser removidos, Señor, ahora. Y comienzan a mostrarse esas fuentes. Comienzan a mostrarse esas fuentes. El sonido de su voz es el sonido de su voz, es el sonido de su voz, traspasándolo todo. Es el sonido de su voz, como una espada afilada es su voz. Las aguas de su corazón están llamando a las fuentes. Las aguas de su corazón están viniendo. Y el sonido de su corazón atrae nuestro corazón. El sonido de su voz nos está llamando. Es el sonido de su voz. Está quebrando estructuras de barro, está rompiendo corazas, está rompiendo cubiertas, está quebrando la ilusión. Venid a las aguas, venid a las aguas, venid a las aguas. Todos los sedientos, venid a las aguas. Venid, comprad sin dinero. A todos los sedientos, venid a las aguas. Rompe tus fuentes, Él la restaurará. Sí. Derrama tus aguas, derrama
nuestras aguas, Señor. Inclinamos nuestro corazón, bebemos de tu mano, Señor. Comienzan a soplar, comienzan a escucharse el sonido de las aguas. Llama a tu corazón, llama a la eternidad, te están llamando. Ven a las aguas, 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 ven a las aguas. Sumérgete en las aguas, sumérgete, sumérgete en las aguas. Ven a lo profundo, ven a conocer mi corazón, dice el Señor. Ven a lo profundo, ven a lo profundo, ven a lo profundo. Las aguas te están llamando. Hay una voz que emana desde las aguas. El sonido de las aguas te atrae. El sonido de las aguas atrae tu corazón a la verdadera fuente. Y en el nombre de Jesucristo, Padre, lloro que todo grillete que les amarra la tierra, sí, Señor, te pedimos perdón por poner nuestra confianza en el hombre, por poner nuestra confianza en nuestra fuerza y apartar nuestro corazón de ti. Te pedimos perdón por poner nuestra confianza en el polvo, Señor, pero volvemos nuestro corazón a ti, volvemos nuestra vida y volvemos nuestro esfuerzo. Y venimos, Señor, para conectarnos a esas aguas, para ser como aquellos que confían en tu corazón. Vamos, acércate a las aguas, sumérgete en las aguas, sumérgete en las aguas. Hay estructuras de barro que habían atado tus pies, te habían hecho creer que la realidad terrenal era tu realidad, pero ahora se quiebran ahora. En el nombre de Jesús, todo barro en tus pies se rompe, se quiebran ahora. Venimos a las aguas, no solo a los tobillos, no solo a las rodillas, no solo a la cintura, puedes ir más allá. La voz del temor está siendo juzgada, está siendo quebrada. El amor del Padre, el amor de la fuente está viniendo, está